Bueno, mis niños, entonces, muy buenos días. Hoy vamos a continuar viendo los periodos. Buenos días, mis niños. Vamos a continuar viendo los periodos de la historia. Entonces, ¿quién me quiere recordar? Habíamos visto ya 3 periodos. ¿Quién me los quiere recordar? Habíamos visto, teacher, el periodo indígena, el periodo de la colonial, el periodo de la el, colo- el, el periodo De la conquista, ¿verdad? de la conquista. Muy bien, Charif. Entonces ya habíamos visto 3 periodos. Hoy vamos a ver otro periodo que se llama el periodo de la independencia, ¿cierto? ¿Quién me puede decir de qué se tratará el periodo de la independencia? ¿De qué tratará el periodo de la independencia? ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan, mis chiquitos, que qué pasó en la independencia? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes se enfrentaron para darnos la independencia? ¿O quién luchó por nuestra independencia? Bolívar, teacher. Bolívar, ¿verdad? Entonces, el que el ejército patriota se enfrentó con el ejército español, ¿cierto? Y pudimos obtener la independencia. Listo, chiquitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a apagar nuestras camaritas, vamos a apagar nuestros audios, vamos a observar un videito relacionado con este periodo, entonces van a estar bien atentos. ¿Listo, corazones? Entonces, bien juiciosos. Vamos a ir apagando camaritas, chiquitos hermosos. Papi, yo sé que puedo vivir sola, así que... Permítanme un segundito, mis chicos. Apagamos las camaritas, por favor. Eh, Profe, a mí no me aparece que tú no me aparece la pantalla. Y a mí tampoco. A mí tampoco. Pero el profe no lo ha puesto. Voy a tu pantalla. Allá, está la
Todo comienza en España con Cristóbal Colón, un noble explorador que salió con sus 3 embarcaciones llamadas La Niña, La Pinta y la Santa María, en búsqueda de una nueva ruta hacia la India. ¿Y escuchamos, chiquitos? Pero no fue así. Resulta que por error descubrió América. Sí, teacher. Con el tiempo Cristóbal y los otros españoles empezaron a traer esclavos de África para explotar la tierra, para sacar oro, plata y otros recursos naturales. Pero no solo hicieron eso, también se apoderaron de las tierras y ejercieron su poder sobre las personas que vivían allí. A esto le llamamos colonizar. Los españoles empezaron a nombrar las tierras del nuevo reino de Granada, que es como se llamaba antes nuestro país, y fue desde allí que los españoles se convirtieron en los gobernantes de América. Debido al aumento de impuestos en los productos por parte de España, Alto ahí, cerebrito. ¿Qué son los impuestos? es la cantidad de dinero que hay que pagar al gobierno para contribuir al desarrollo del país. Retomemos. El edicto que ordenaba el aumento de impuestos fue leído y roto frente a todo el pueblo por Manuela Beltrán, una vendedora de tabaco que estaba furiosa por dicho aumento, lo cual causó una gran revolución en los criollos. Pero espera, ¿quiénes son los criollos? Ellos son los hijos de los españoles nacidos en América, y entre ellos, gracias a lo que hizo Manuela Beltrán, se formó un grupo llamado Los Comuneros, que eran las personas que más luchaban contra los abusos de los españoles. Este grupo revolucionario llegó a un acuerdo con los españoles, pero resulta que los españoles les mintieron y asesinaron cruelmente a los líderes. Antonio Villavicencio, delegado de España, venía a imponer la autoridad de su gobierno, y como los criollos se enteraron de esto, crearon un plan para dar inicio a la revolución. Este plan consistía en hacerle un banquete de bienvenida a Antonio Villavicencio, decorando la mesa con un florero de la tienda del español González Llorente. Pero los criollos sabían que Llorente no les iba a prestar el florero por el simple hecho de ser criollos, lo cual causaría la furia del pueblo. Dicho plan decidieron hacerlo el 20 de julio de 1810. Tal y como lo esperaban los criollos, Llorente no les quiso prestar el florero, lo cual generó gran disgusto y revuelta en la gente que ya estaba cansada de los españoles. Y allí, el mismo 20 de julio de 1810, a las 6 de la tarde, se dio el grito de la independencia y se constituyó la nueva Acta de Independencia. Pero no todo terminó ese día, pues hubo 9 años más de enfrentamientos con los españoles y todo terminó al fin el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde se reafirmó la independencia del país. Tatiana. Papi, yo sé que puedo vivir sola, así como Nati, como Patty, como Susi. Yo Listo, ya. ¿Lo voy a poner otra vez? No. Bueno, mis chiquitos, entonces ya observamos el video. ¿Quién me quiere decir de qué se trataba? ¿De qué hablaba el video? Chicos, ¿sí me escuchan? Teacher, el video hablaba de la independencia de los españoles y de Simón Bolívar. Álvaro, muy bien, Charid. Charid, cuéntame, mi amor, ¿de qué se trataba el video? ¿De qué hablaba? De cuando los españoles querían reinar todas esas tierras que eran de los indígenas, ¿es? Sí, señora. Muy bien. Indios, indígenas, criollos. Es lo mismo. Entonces, Bueno, ok. entonces, después los españoles empezaron, creo que a pelear con Simón Bolívar y con el equipo que tenía Simón Bolívar.
Y empezaron ahí hasta que Simón Bolívar ganó y todas esas tierras fueron liberadas por él. Muy bien, muy bien. Entonces resulta que en el video nos hablaban de que los españoles pues tenían todo el territorio para ellos, ¿cierto? Y resulta que la gente se cansó de pagar impuestos, ¿cierto? Porque ellos trabajaban y tenían que pagarles impuestos a los españoles. Pero resulta que un día, ¿qué pasó? ¿Cómo se llamaba esa personita? Era una mujer que no estaba de acuerdo con todo lo que tenían que pagar y resulta que hicieron una revuelta, ¿cierto? Pidieron, ¿cómo empezó? ¿Por qué empezó de pronto eh, el problema? ¿Se acuerda, Álvaro? Te escucho, Álvaro. Bueno, voy a continuar. Álvaro, ¿tienes algo que decirme, mi amor? Profe, Dime, Álvaro. Bueno, es que tu cámara está como borrosa. entonces resulta que, chiquitos, se fueron a pedir un florero prestado. ¿Sí se acuerdan de eso? Antonio Villavicencio, que era un español. Y resulta que él no se los quiso prestar, ¿cierto? Pero ellos tomaron como esa idea, como para ya hacer como la revolución y ya rebelarse ante los españoles, ¿cierto? Entonces ellos tuvieron esa idea y resulta que una de esas personitas que estuvo ahí, que lideró y que no estaba de acuerdo fue Manuela Beltrán, ¿cierto? Que era una vendedora de tabaco, entonces ella se cansó y protestó. Y resulta que por ese motivo empezaron los enfrentamientos, ¿cierto? Y en ese momento se dio empezó como a haber esa disputa de la independencia, ¿cierto? De ya ser libres, de ya no ser sometidos ante los españoles y estar pagando sus impuestos y estar amando de ellos como era anteriormente. Entonces, resulta que a partir de 1810 inició el periodo de independencia. ¿Y cuándo fue que se dio la independencia definitiva, que fuimos totalmente libres? ¿Quién me puede decir? El 7 de agosto, teacher. El 7 de agosto de 1819, que ya fue cuando se enfrentaron los dos ejércitos, y que el ejército patriota de Simón Bolívar fue el que venció, ¿cierto? Y ahí sí fuimos completamente libres. Entonces de eso se trató el periodo de independencia, que duró más o menos 9 años para ser totalmente libres, ¿cierto? Entonces, mis chiquitos, ahora vamos a hacer una actividad relacionada con... Profe, Dime. cuando pelearon fue a las 6, y a las 6 de la tarde. Exacto. Pero resulta que nuestra independencia Independencia de Colombia. fue el 6 de agosto de 1819, como a las 4 de la tarde ya éramos unas personas libres, ¿cierto? Ahí nos hablaban también de los criollos. ¿Quién me puede decir quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles. Exacto, los hijos de los españoles nacidos acá en América. Entonces resulta que ellos tenían muchas riquezas, pero no podían tener un cargo público. Esos cargos públicos los tenían las personas nacidas en España y que estaban acá en el territorio americano, ¿cierto?
Entonces ellos eran los que tenían ese poder para Teacher, ¿qué significa cargo público? cargo público es, por ejemplo, ser esas personitas que lideran ese grupo y que, por decir algo, les voy a dar un ejemplo. En este momento el presidente tiene un cargo público, ¿cierto? Porque él es el que está pendiente de Colombia, cargo público, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, ¿cierto? Entonces ellos tenían esos cargos públicos, esos cargos donde ellos manejaban, por decir así, en ese entonces manejaban todo lo que era el continente americano, ¿cierto? América del Sur, y ellos tenían ese poder para liderar y para hacer y para tomar sus propias decisiones. Entonces esos son cargos públicos. Cuando una persona se dedica a administrar un territorio, ¿cierto? A estar pendiente de todo lo que sucede en esa parte, o en esa ciudad, o en este caso era el continente americano, más que todo. Escribimos eso. Entonces, mi Escribimos chiquito, tarea de ¿qué vamos a hacer? escribir Vamos tarea de a escribir lunes 24 de agosto del 2020 y escribimos periodo de la independencia. Entonces vamos a escribir este corto concepto. Charis, ¿me lo puedes leer, por favor? A ver, que se ve muy borroso. ¿Se ve borroso? Espera, lo agrego. Profe, de 1810 a 1819 fue el proceso que llevó al final el periodo de dominio del Imperio Español en el territorio. En el territorio. Entonces resulta que durante estos años, desde 1810 a 1819, ya tuvimos el periodo de la independencia y los españoles ya no tenían dominio sobre ese territorio, ¿verdad? Entonces ya fuimos, como se dice, libres. Entonces chiquitos, vamos a escribir la fecha, vamos a escribir el título y vamos a escribir este concepto. ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Mientras que ustedes van trabajando, la profe va a llamar lista. ¿Sí pueden verme en la pantalla, chiquitos? Mariana. Profe, se ve borroso. ¿Se ve borroso? Chari, ¿puedes ver bien? Sí, teacher. Se las Sí, agradezco. profe, se ve un poquito borroso, borroso, no, poquito. Ok. Ahí se las agrandé un poquito más por si de pronto, para que vean bien las letras. ¿Listo? Bueno. Roa Bravo, Andrés Felipe. Presente, profe. Buitrago Sofía. Cárdenas Antonella. Antonella Cárdenas. Carmona Samantha. Castiblanco David Santiago. Presente. Castillo Ana Valeria. Presente. Causil Laura Valentina. Laura Valentina Causil.
Profe, no me dejas ver. Cifuentes Joan, Presente. Cortés Laura Valentina, Presente. Cortés Charit, Presente. García Mariana, Mariana García, Gómez Gabriela, Gabriela, Mendoza Lina Mariana, Mojica Saray, Presente, profe. Mojica Jacobo, Presente. Moreno Juan Diego, Niño Tomás, Presente. Páramo Dylan, Quevedo Valentina, Salinas Camilo, Socha Sara, Triana Jerónimo, Presente. Useche Luciana, Valenzuela Álvaro. Listo, mis chiquitos. Entonces vamos a... Profe, ya terminé. Ok. Entonces los que van terminando vamos a hacer un dibujito relacionado con el periodo de la independencia. La profe ahí les puso un dibujito, entonces si quieren pueden hacer el mismo o si quieren pueden hacer uno que se les facilite más, como ustedes deseen. ¿Listo? Marianita, ¿cómo vas? Mariana. Bien, profe. Mi amor, ¿sí estás viendo bien? ¿O aún no? Profe, ya terminé. Ok, listo. Entonces vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer el dibujo. Dime corazón. Todavía no terminé. No te escucho bien, Marianita. Profe, escribimos lunes. ¿Lunes qué? Hoy estamos a lunes 24 de agosto. Venga, se los pongo un poquito más pequeños Profe. para que puedan ver la fecha, chicos. Ahí está la fecha. ¿Sí la alcanzan a ver? Mira la fecha. Borroso. ¿Cómo, mi amor? Un C borroso. Ya se los agrando un poquito para que la puedan ver bien. Ahí. ¿Listo? ¿Cómo vas, Andrés Felipe? Bien, profe, ya casi termino. Listo, chiquitos. Profe, ¿puedo hacer en el video la parte en donde estaban peleando? Sí. Como ustedes, el dibujo que ustedes quieran realizar. Mami.
Está por mi suelo. ¿Cómo vamos, mis chiquitos? Profe, yo ya terminé. Muy bien. Hacemos el dibujito, ¿listo? ¿Cómo vamos, mis niños? Bien, profe, bien. ¿Vamos trabajando bien juiciosos? Profe, yo lo veo borroso. Mi amor, pero yo ya Sí, estoy profe, está sacando. Jerónimo, borroso. Jerónimo, ¿tú puedes ver bien la pantalla? Espérame un segundito, me salgo un momentico y volvemos. Bien, Pues a sí, mí me alejo como pues los... a mí también se me ve bien, profe. Por eso, mi Pues a mí se Jacobo, me ve bien. Jacobito, ¿estás viendo bien? A mí me aparece un poco borroso, pero se me ven Profe, yo sí me veo Espérame, totalmente bien. espérame, salgo un poquito. Profe, Yo no no, veo es borroso, no. Yo no Espérame, veo salgo nada un borroso. poquito no hay nada borroso, y lo profe. vuelvo a compartir. ¿Listo? Pero está un Profe, poquito, ahí no hay nada borroso. Bueno, sigue borroso, vamos a pero trabajar bien poquito. juiciosos. Porque si algunos pueden ver es porque todos, o de pronto es que tiene el internet, les está molestando un poquito. Malo. Pues porque todos lo vemos bien y sereno. Exacto, la gran mayoría lo ven bien, entonces. ¿Cómo vas, Alvarito? Álvaro.
Jerónimo, ¿cómo vas? Charid. Señora No. teacher, Ya voy a terminar. Oh, listo. yo ya terminé la frase, pero ya hago el dibujo. Ya Listo. voy a hacer el Entonces dibujo. vamos a esperar por ahí. Profe, ya terminé. Listo, faltan 8 minuticos, entonces faltando 5, vamos a ir a a la pantalla principal a revisar la actividad. ¿Listo? Profe, ya terminé de escribir. ¿Todos escribieron el concepto o alguien falta? Chicos, Yo falto. listo, no te preocupes, entonces termínalo. ¿Cómo vas, Andresito? Profe, yo ya terminé. Muy bien. Del dibujo. Hacen el dibujito. También ya hice el dibujo. Muy bien, Y ya lo coloreé. muy bien. ¿Y Alvarito, cómo vas? Charit, ¿cómo vas, corazón? Charit. Bien, teacher. Entonces, chiquitos, les voy a preguntar, ¿sí les quedó claro cuál fue el periodo indígena? Chicos, ¿de qué Señora, ¿sí les quedó claro de qué se trató el periodo indígena? sí, profe. Ok. Entonces, ¿quién me puede decir? Entonces, ¿quién me puede decir de qué se trató el periodo indígena? ¿De qué se trató el periodo indígena? Profe, la mamá de Álvaro escribió que Álvaro se fue Sí, al... le estaba molestando el internet. Le estaba No, molestando. profe. Álvaro, profe, el niño se acostó en la sofá que él se le viene la sangre en la nariz. Ok, listo. ¿Qué le pasa? Gracias. Ya la revisé, no te preocupes. Listo, mi amor. Entonces, ¿de qué se trató el periodo indígena, que fue el primer periodo que vimos? De los indígenas. Exacto, que nuestro territorio lo habitaban algunos grupitos indígenas, ¿verdad? Y que ellos se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura y a elaborar artesanías, ¿verdad? Entonces, estaba habitado, en ese periodo estaba habitado por los diferentes etnias o grupos indígenas, ¿verdad? Y cuando hablamos del periodo de la conquista, ¿a qué hacemos referencia? Cuando ya
empezaron a ¿qué? A llegar los españoles a nuestro continente, ¿cierto? Y a revisar qué había en nuestro... Profe, ya terminé. Ok. Entonces, ¿qué? Entonces, en el periodo de la conquista, ¿qué ocurrió? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasó en ese periodo de la conquista? Bueno, vamos a ir a la pantalla principal. ¿Se acuerdan que en el periodo de la conquista fue cuando empezaron a llegar quiénes? ¿Quiénes empezaron a llegar, chicos? Profe, Españoles. Los españoles, ¿cierto? A apoderarse de Profe, yo no todas las alcancé la tierras, UTA. de todas las tierras, ¿cierto? Y la Los UTA grupos de aparte. todos. Entonces, listo. Resulta que hubo otro periodo que se llamó el periodo, ¿quién me puede decir? ¿Qué periodo colonial, cierto? ¿Qué pasó en ese periodo colonial? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué pasó en el periodo colonial? Fue un periodo, les voy a explicar así rápidamente, fue un periodo que comprendido entre 1550 a 1810, ¿cierto? Allí era donde los españoles tenían total poder sobre este territorio, ¿cierto? Y ellos traían esclavos de África y los ponían a trabajar para ellos, ¿cierto? También ponían a trabajar los indígenas, pero igual a los indígenas no estaban como condición de esclavos, sino que ellos les pagaban por el trabajo. No era mucho, era lo que ellos quisieran pagarles, ¿cierto? Entonces, en ese periodo colonial fue donde los españoles impusieron, por decir así, impusieron su gobierno, estuvieron pendientes del trabajo de todo lo que se daba en América. Ellos trabajaban ponían a trabajar los esclavos, más que todos los africanos, en lo que era la agricultura, lo que era la ganadería, ¿cierto? La minería, y de eso se trató el periodo colonial, ¿cierto? De la imposición de los españoles sobre este territorio. Profe, quedó un minuto. Listo, mis chiquitos. Sí, queda minuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar rápidamente el trabajo. Yo ya terminé todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Mira, profe. mis pequeños hermosos? Entonces, todos me van a poner la actividad y yo voy revisando, todos al mismo tiempo, ¿listo? La profe. Muy bien, listo. Saray, muy Mira, bien. profe. Laura Causil, muy bien. Mira, profe. Muy bien, Jacobo, muy bien, Mariana García, muy bien, Joan Cifuentes, muy bien, Santiago Castiblanco. Ana Valeria, ¿sí terminaste, corazón? Andrés Felipe, muy bien. Alvarito, ¿cómo seguiste, mi amor?